El rugido de los motores llenó el aire mientras el B-17 Flying Fortress se elevaba por los cielos, dirigiéndose hacia el corazón del territorio enemigo. La tripulación del interior estaba nerviosa, plenamente consciente de los peligros que se avecinaban. Justo cuando cruzaban hacia el espacio aéreo alemán, el inconfundible sonido del estallido antiaéreo sacudió el avión cuando un proyectil antiaéreo estalló cerca, enviando fragmentos mortales en cascada contra la estructura de metal. La fuerza del impacto repercutió a través del avión, provocando un fallo catastrófico en uno de los motores. Las llamas lamieron el ala dañada, pero la tripulación, que pensaba rápidamente, logró controlar el fuego. El piloto, el capitán John, estaba tranquilo pero decidido. Apretó su agarre en la palanca de control, preparándose para la batalla que se les presentaba. Simultáneamente, muy por encima en los cielos alemanes, el teniente Hans, un experimentado piloto de la Luftwaffe, lideraba un escuadrón de Messerschmitt Bf-109. Su directiva era clara: interceptar cualquier avión aliado que intentara penetrar sus defensas. Pero mientras miraba al asediado B-17, algo se agitó dentro de él. Hans siempre había sido un soldado reacio. Criado en una familia de pacifistas, abrazó el arte de volar por su libertad estimulante en lugar de la búsqueda destructiva de la guerra. Mirando al B-17 herido, tomó una decisión fatídica. Contra la feroz resistencia de sus camaradas, rompió filas y descendió hacia la fortaleza siniestrada, señalando una interrupción en la misión crítica con sus acciones. La incredulidad y la furia eran palpables entre sus compañeros pilotos, pero Hans había tomado su decisión y estaba decidido a llevarla a cabo. Dentro del B-17, el capitán John quedó desconcertado cuando el único caza alemán se inclinó hacia ellos. Se trataba de un conflicto que se había cobrado muchas vidas, un conflicto impregnado de animosidad y odio. Pero en la intensidad del instante, vio una expresión diferente a los ojos del piloto alemán John, un parentesco con los cielos, una comprensión forjada en ese aire enrarecido que trascendía la enemistad que afligía al mundo de abajo. Juan ordenó a su tripulación que se retirara, no dispuesto a instigar a un enemigo que parecía haber decidido no continuar la escaramuza. Los combatientes enemigos restantes, sin embargo, continuaron su asalto. Para su sorpresa, Hans luchó contra los atacantes, proporcionando una ruta de escape para el B-17, mientras el piloto alemán permanecía atento, garantizando la seguridad del bombardero estadounidense. John también encontró su corazón ablandado. La rígida ideología que alguna vez caracterizó su percepción del enemigo se estaba resquebrajando, revelando una imagen de humanidad compartida debajo. El choque de culturas y naciones pareció perder su importancia a medida que amanecía un respeto mutuo. Eran dos hombres cumpliendo con su deber, atados por la emoción común de huir, y el deseo de sobrevivir a una guerra implacable. Mientras el B-17 regresaba cojeando hacia territorio aliado, Hans los escoltó todo el tiempo que pudo, brindándoles cobertura contra cualquier acosador. Aunque tuvo un gran éxito, el intento no pasó desapercibido. Sus compatriotas, perturbados por sus acciones, presentaron un informe. Hans fue llevado para ser interrogado y se enfrentó al tribunal. Habló del vínculo que había formado con el piloto estadounidense, la decisión de honrar el código de una lucha justa. Su postura fue recibida con desprecio e incredulidad, pero sus acciones dejaron un impacto indeleble en todo lo que encontró, forjando un velo de incertidumbre en torno a la resolución endurecida de sus adversarios. Mientras tanto, John y los miembros de su tripulación, inspirados por la humanidad mostrada por su supuesto adversario, no pudieron sacudir el sentimiento de gratitud y culpa. Anhelaban expresar su agradecimiento, validar los actos de compasión que habían prevalecido sobre la hostilidad. La guerra se prolongó y ambos hombres libraron innumerables batallas. Pero el recuerdo de ese fatídico encuentro permaneció con ellos, sirviendo como un recordatorio constante del poder unificador de la empatía, la compasión y la comprensión en medio de la adversidad y el caos. Mientras la guerra avanzaba hacia su fin, ambos hombres sobrevivieron innumerables escaramuzas, elevándose a través del paisaje devastado por la guerra con determinación y resiliencia. Incluso en los últimos días, cuando los aliados salieron victoriosos y sus caminos se separaron, se respetaron firmemente, el piloto alemán que valientemente fue contra el suyo, y el capitán estadounidense que dejó de luchar para salvar un B-17 dañado. La guerra terminó, y en un día no muy diferente al que se encontraron por primera vez, Hans y John volaron el uno hacia el otro en un cielo vacío. Volaron en círculos una vez, manifestándose su orgullo y camaradería en sus maniobras, y al romper la formación y desaparecer en sus respectivos horizontes, supieron que sus caminos volverían a cruzarse, no como adversarios, sino como compañeros pilotos unidos por el viaje que habían compartido. Hans regresó a su tierra natal, pero los años transcurridos en un mundo de posguerra fueron crueles. Sufriendo las cicatrices de la batalla, y el desprecio social por sus acciones pasadas, Hans se retiró a la oscuridad de sus recuerdos, encontrando consuelo en las fotografías e insignias descoloridas que dieron testimonio de su servicio. De manera similar, John regresó a Estados Unidos, pero los recuerdos de ese compasivo piloto alemán lo perseguían. Las secuelas de la guerra pasaron factura, y se sintió obligado a dejarlo todo atrás, a encontrar un lugar apartado donde poder reconciliar su pasado. Muchos años después, se anunció un espectáculo aéreo con un Bf-109 antiguo y un B-17.
Pilotos viejos y retirados de ambos lados de la guerra, que alguna vez fue amarga, se reunieron para presenciarla. Entre la multitud se encontraban Hans y John, dos viejos guerreros, reunidos una vez más por el atractivo de los cielos. Cuando Hans despegó en el antiguo Bf-109, los años parecieron desvanecerse. El zumbido familiar del motor, el viento que pasaba corriendo por el dosel, todo lo transportó de regreso a esos días fatídicos, inculcando una vitalidad inconfundible en su envejecida estructura. Luego, para su total sorpresa e incredulidad, vio un B-17, su B-17. Era el mismo modelo, inconfundible en su robusta estatura. Con inquietante anticipación, los motores del B-17 cobraron vida cuando John rodó el venerable avión hacia la pista de aterrizaje y el aire, la pura emoción del vuelo reavivó el espíritu atrapado dentro de su envejecido cuerpo. La multitud estadounidense rugió, unida en su reverencia por la historia, por la valentía y por el romance atemporal de la huida. Los aviones se rodeaban unos a otros, deliberadamente lentos, saboreando cada segundo del espectáculo atemporal. Su viejo fuselaje susurraba historias de innumerables batallas, sus alas daban testimonio del encanto incomparable de los cielos. En lo alto, hicieron figuras contra la inmensidad del cielo abierto, dejando huellas de su vigor juvenil en cada maniobra. El avión giró bruscamente, describiendo un elegante arco en la extensión azul. La multitud observó con asombro cómo el poder rugiente de los motores se inclinaba reverencialmente ante las inexorables leyes de la aerodinámica, creando una sinfonía de metal y determinación en el proceso. Entonces, justo cuando sus formas parecían mezclarse perfectamente con los cielos, las tramas comenzaron a descender. La gravedad estaba restableciendo su dominio, llevándolos de regreso a los límites familiares del reino terrenal. Lentamente, aterrizaron al unísono perfecto, marcando el final de su encantador paso a dos. Mientras los motores se ralentizaban y el polvo de su fascinante danza se asentaba, los pilotos salían de sus cabinas. Se pararon sobre la pista, con la espalda recta a pesar de la fatiga de los años, una energía renovada pulsando a través de sus venas. Con corazones doloridos y ojos llorosos, se acercaron, completando el círculo del tiempo, renovando el vínculo forjado en medio del derramamiento de sangre de su juventud. Juntos caminaron sobre la misma franja que aquellos aviones atemporales acababan de adornar. La multitud que una vez había vitoreado bulliciosamente ahora estaba en silencio, con sus miradas llenas de la reverencia que se convierte en historia. En este silencio, los ecos de los orgullosos motores, y las maniobras que desafiaban la muerte que alguna vez inspiraron resonaron, amplificándose 10 veces. Hans y Juan no habían luchado codo a codo en el campo de batalla. En cambio, habían estado unidos por los hilos entrelazados del destino, unidos por el amor mismo que los había destrozado, el amor por la entidad hermosa e indiferente llamada el cielo. En este foro, el pasado perdió su amargura, convirtiéndose en un testimonio de la resistencia del espíritu un espíritu que, incluso en medio del conflicto y la oscuridad del odio, podía aferrarse al faro parpadeante de esperanza, compasión y unidad. El sol comenzó su descenso, proyectando un cálido resplandor en el horizonte. Mientras observaban el cielo arder con la ferocidad del sol poniente, ofrecieron oraciones silenciosas por las almas perdidas en la guerra. Sus historias alguna vez se habían cruzado en una época de mucha agitación y caos, hoy se reencontraron, dando testimonio de la resiliencia del espíritu humano. El día finalmente llegó a su fin, poniendo fin a sus recuerdos y reavivando la camaradería. Mientras se separaban, una melancolía agridulce cubrió sus corazones. La edad se había puesto al día, recordándoles la naturaleza transitoria de la vida y el tiempo. Pero una cosa permaneció eterna, el vínculo profundo inscrito en la estructura de los cielos, en la naturaleza de su experiencia compartida, la capacidad de la humanidad para elevarse por encima de sus prejuicios divisivos y honrar el código de compasión. Alejándose de la pista, sabían que sus vidas, aunque distintas en su expresión, compartían una profunda sinfonía de coraje y humildad. Eran soldados que, por un momento fugaz, se atrevieron a trascender el rencor inherente a sus circunstancias, pilotos que, en los reinos de la discordia, otorgaron el don de la unidad, humanos que, en medio de la oscuridad de la guerra, encendieron la llama etérea de la luz y la esperanza. A medida que el tiempo continuaba su implacable marcha, las historias de estos valientes hombres comenzaron a decaer en importancia. Sus casos de valor fueron arrojados a los archivos de la historia, destinados a ser recordados por pocos y reconocidos por aún menos. Pero para aquellos que lo hicieron, para aquellos que se atrevieron a inscribir el valor de la vida real, y la resiliencia humana sobre las caricaturas propagandistas, Hans y John siguieron siendo ecos vivos de una época pasada, encarnando la verdad indiscutible de que las fuerzas opuestas no siempre eran enemigos, que los eternos, los cielos azules de la unidad a menudo brillaban más en la impenetrable niebla de la división. Y así, mientras las tormentas lejanas continuaban arrasando en horizontes invisibles, haciéndose eco del descontento y la falta de armonía del mundo, Hans se lanzó al cielo, con su espíritu renovado con propósito, con un control magistral de los controles y un sueño invencible de vuelo.
Incluso en su avanzada edad, empoderado por el recuerdo de esa cita histórica, estaba decidido a mantener vivas las melodías de aquellos tiempos olvidados, alimentado por la creencia inquebrantable de que sus alas podían llevarlo al escalón donde el espíritu de la humanidad baila puramente, libre de confines terrestres. En un aspecto similar, John encontró un vigor renovado en sus años crepusculares. Volar uno de los viejos B-17 preservados por los aficionados a la historia, con sus alas mostrando una librea condenada por los recuerdos, su casco haciendo eco de los cánticos de cánticos pasados, prometiendo dar forma a la generación actual como lo hizo con la suya. Su nombre, que resuena eternamente en las crónicas de la guerra aérea, jugó un papel importante al influir en la forma en que las generaciones futuras percibirían la guerra y el papel de los adversarios. Si tuvieras que mirar alto en los cielos, podrías terminar viendo estas dos almas aviares, volando el mismo camino de camaradería, a veces convergiendo, a veces divergiendo, pero siempre en sintonía con el llamado sinfónico de los vientos, grabados para siempre contra el lienzo de los cielos abiertos, para siempre inseparables, unidos por un vínculo que, con cada momento pasa, se vuelve más fuerte, más profundo, y más duradero, un vínculo de unidad, forjado por los implacables fuegos de la guerra.